Mi padre decía muchas palabras, a veces acciones disciplinarias para ayudarnos a mantenernos en el camino que Él creerá el mejor para nosotros. Y cuando yo estaba en el colegio, llegó un momento en que sus palabras no estaban dando el resultado que Él quería, porque yo quería andar en motocicleta y salir con mis amigos en vez de ir a clases. Nunca entraba a clases y me llevaba con unos chavos drogos. Me expulsaron de la escuela como resultado de mi comportamiento. Mi padre tomó la oportunidad para decirme: ok, si te crees tan maduro, ve fuera y vive tu propia vida. Ya que crees que lo tienes todo y que sabes todo, te vamos a enviar al mundo real, para que te tengas que valer por ti mismo. Mi padre sintió la necesidad de quitarme de ese ambiente y llevarme lejos de esas personas con las que yo me estaba relacionando por esa época. Así que me consiguió un trabajo en Lincoln, Nebraska. Nosotros vivíamos en Florida y lo único que me dio, pues él sabía que quería vivir por mi cuenta, fue un billete de $100, un tiquete solamente de ida a Nebraska y el número de teléfono de la organización de la Asociación Cristiana de Jóvenes, para que cuando llegara allí me ayudaran a buscar un lugar donde vivir. Así que un día y medio después estaba montado en ese avión y gasté todo un día haciendo las conexiones y volando hacia Lincoln, Nebraska, y llegué luego a la Asociación Cristiana de Jóvenes para quedarme allí. Mi respuesta inicial a todo esto que estaba ocurriendo fue: ¡hey, esto es genial! Estoy afuera en el mundo real, todo es tan perfecto. Pero al cabo de 2 meses y medio me di cuenta que este no era el camino que quería seguir. Me fui rodeando de gente que estaba en drogas, que eran muy extraños y hasta criminales, y yo estaba solo por mi cuenta. Estas personas eran mayores que yo, manejaban autos, y yo ni siquiera tenía uno. Todo se volvió espeluznante y me abrió los ojos de una manera que nunca habría pensado que sucedería. Que no quiero estar solo en el mundo. Quiero regresar, quiero estar bajo la autoridad de mi padre, quiero ir a la escuela, quiero tener una educación y hacer todas esas cosas, y así decidí regresarme y meterme de nuevo a la casa. Mi abuelo me dio dinero para el boleto de avión y volé a casa sin que mi papá se diera cuenta. Claro, como el hijo pródigo, cuando llegué, además de su sorpresa, me abrazó y solo se sentó a ver si yo hacía lo que dije que haría, y me terminé graduando con mis compañeros. Luego llegué a la universidad y me gradué y terminé en el camino que mi padre creía que era el mejor. Si él no se hubiera arriesgado con sus acciones, es muy probable que yo hubiera terminado en drogas, la cárcel o muerto. Pero él, por sus convicciones, creyó que valía el riesgo para que yo probara un poco del camino en el cual me estaba metiendo. Y creo que esperó y oró para que yo cambiara y regresara a Odyssey. Bueno, ¿y qué me dicen acerca de ustedes? ¿Están dispuestos a tomar las acciones que sean necesarias con tal de enseñar a sus hijos a obedecer? Eso no necesariamente significa echarlos fuera de sus casas, pero están dispuestos a hacer lo que sea que Dios ponga en sus corazones para ayudar a sus hijos a obedecer a Dios y a su palabra. La última sesión aprendimos que la disciplina tiene que ver con acciones. En esta sesión aprenderemos acerca del poder de las palabras a la hora de disciplinar. Estudiaremos 4 maneras de usar las palabras para ayudar a sus hijos a aprender a obedecer a Dios y a ustedes como padres. Una palabra en hebreo dice que necesitamos usar la vara para producir el tipo de comportamiento que le puede ayudar a nuestros hijos a caminar con Él y a ser obedientes. Las palabras son instrucciones. La idea es lograr la corrección. Note lo que dice Proverbios capítulo 3, versos 11 al 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Estas son las acciones. Ni te enojes cuando te corrige.
Estas son las palabras. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Ahora bien, lo que quiero es que bajo este versículo aprendamos a usar las palabras para dar corrección, porque son una forma de corregir calmada y honestamente. Usted verá que no necesitará azotar o dar nalgaditas a sus hijos constantemente. Permítame darle 4 maneras de usar tus palabras para corregir a los hijos. La manera número 1 es decir no de manera firme. ¿Habrá pasado esto alguna vez en sus casas? Mamá, hay un grupo de nosotros que quiere ir a ver esta película que está en cartelera. Usted conoce de qué película se trata y usted sabe que tiene clasificación R, restringida para menores de 17 años, con contenido violento y sexual, fuerte o explícito. Mamá, he oído que a pesar de su clasificación es inofensiva. ¿Puedo ir a verla? Su respuesta es: oh mi cielo, ¿sabes una cosa? Me parece que no deberías ir. Pero mamá, yo quiero ir, todos van a ir. Te prometo cerrar los ojos en las partes que son malas. ¿No confías en mí? Tengo ya 15 años. ¿Por qué no confías en mí? Vamos, mamá, déjame ir. No es que no sé mi vida. No creo que debas, es que no sé. Si usted actúa así, irá, permítame decirle, a la deriva, hacia un camino donde la confrontación va a ser muy mala. ¿Sabe por qué? Porque no dijo no de manera firme. Si usted conoce las personas con las que su hijo irá a ver la película, si usted conoce de qué película se trata y en su corazón sabe que no es buena para su hijo o su hija, entonces cuando él o ella le pregunten: mamá, ¿puedo ir a ver la película?, dígale desde el principio: cariño, lo siento, pero absolutamente no. No es una buena película, no es el tipo de cosas que quiero que vaya en tu mente. Esa es la razón número 1. Número 2, las personas con las que irías ya conocemos lo que hacen y cómo terminan siempre. Pero mamá, no entiendo por qué me dices que no. Cariño, qué bueno que lo preguntas. Ven y siéntate para poder explicarte. Mira, yo te amo mucho. Sé que hay mucha presión allá afuera para ti. Sé que significaría mucho para ti estar ahí viendo esa película, pero no voy a dejarte ir. Ahí es donde se lee algún pasaje de la Biblia, por ejemplo, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Diga que no con firmeza. ¿Pueden comprarme este juguete? ¿Pueden darme este juguete? No, Johnny. No lo vamos a comprar ahora. Pero yo lo quiero. Johnny, ¿quieres tener consecuencias no muy placenteras? Debemos siempre hablar con firmeza. ¿Saben una cosa? El 80% de la disciplina que implementamos será eliminado si no se sabe hablar correctamente, si no se está convencido de lo que se va a decir. Mejor no se les dice nada. Si usted no está seguro ante la pregunta ¿puedo ir? Si usted considera que la película no es mala y que sus hijos son responsables, pero no está tan seguro de dejarlo ir, puede intentar decir lo siguiente: ¿sabes algo? No sé aún si deba dejarte ir. Voy a orar para pedirle a Dios sabiduría en este asunto. Déjame investigar un poco, o déjame hablarlo con tu papá o con tu mamá. Ahora bien, si la chica o el chico tiene 15 años, puede decirle lo siguiente: tomemos algún tiempo entre hoy y mañana y oremos al respecto. Me gustaría saber lo que Dios te dice a ti con respecto a este asunto. Esto es ir soltando la cuerda del papalote. ¿Por qué debe ser usted siempre el malo de la película? Puede darle a su hijo o hija la responsabilidad de pensar al respecto. ¿Piensas que es una buena película? ¿Cuál es el contenido de la película? ¿Qué piensas que haría Dios? Me ha sucedido en numerosas ocasiones en que he hecho esto con mis hijos y he aprendido mucho. Y han vuelto a donde yo estoy para decirme: ¿sabes qué, papá? No creo que Dios quiera que vaya a ese lugar. En segundo lugar, si tiene que dar nalgaditas o dar azotes, hágalo de acuerdo con la edad. Debo aclarar que si no le resulta la firmeza al decir no, usted enfrentará la rebeldía de sus hijos. Entonces hay que dar nalgaditas o azotes apropiadamente. Hay una manera de hacer esto, a través de contratos. A medida que sus hijos crecen y llegan a edades donde ya son preadolescentes y adolescentes, usted no desea tener estas luchas de poder. Algo que pasa con nosotros los padres es que solo ejercemos autoridad todo el tiempo y olvidamos que estamos también tratando de transferir la confianza a nuestros hijos. Permítame preguntarle lo siguiente: ¿cuáles son algunos aspectos que ha identificado en los cuales tiene conflictos? Algunos podrían ser, por ejemplo, las tareas que se realizan en la casa, el trato a los hermanos, los trabajos o tareas de la escuela, si contestan o no de buena o mala manera cuando se les habla. Hay muchas cosas que traen conflicto. Pero, ¿ha identificado usted cuáles son las cosas principales en las que siempre tiene luchas con sus hijos?
Por ejemplo, si es limpiar el cuarto, tome una hoja de papel y escriba en una parte los comportamientos que siempre le causan conflicto alrededor de este asunto. Ore y hable con su hijo o su hija y dígale: siempre tenemos conflicto alrededor de este asunto de limpiar el cuarto y sucede cada semana. Sabes que yo te amo mucho, pero ¿por qué tenemos que discutir acerca de esto todo el tiempo? Te diré algo. Voy a escribir en esta hojita la manera en que tú y yo acordemos que debe permanecer tu dormitorio. Ahora te voy a pedir que del otro lado de la hojita tú mismo anote las consecuencias que pasarán si el cuarto no está en las condiciones que acordamos. Haremos este tipo de contrato, ¿ok? Y esta es mi pregunta para ti. ¿Qué cosas te ayudarían a obedecer? No me gusta estar gritándote y sé que no te gusta gritarme. ¿Te ayudaría esto a obedecer? ¿Ok? ¿Y qué les parece esta? Sabes que estás golpeando a tu hermano. Salen de tu boca un montón de cosas sarcásticas. ¿Qué te ayudaría a ser más obediente? Dime. Y se sientan junto a sus hijos a escribir el contrato y lo firman juntos. Esto es muy efectivo para edades entre los 12 y los 15 años y aún más allá de eso. Lo que sucede es que les puedo garantizar que las consecuencias que sus hijos escribirán van a ser más duras que las suyas. De hecho, me sucedió que hice esto con uno de mis hijos, el cual había trabajado y se había esforzado mucho para estar en su primer equipo de baloncesto. El gran juego en donde él debía debutar ya estaba próximo a suceder, pero él tenía un área de perpetua desobediencia. El contrato que hicimos decía que si ese comportamiento volvía a pasar, perdería 2 días de práctica de baloncesto. Él me decía: papá, no puedes hacer eso. He trabajado toda la temporada. ¿Por qué me haces esto? El problema es que si te pierdes una práctica, entonces no te permiten jugar en el partido. ¿Que por qué te hago esto, hijo? Tengo el contrato que firmamos y acordamos que este comportamiento tendría una consecuencia, ¿verdad? Esto es lo que tú hiciste. ¿Me estoy dando a entender en este asunto? Es soltar el hilo del papalote poco a poco. Él tomó sus decisiones. Él tendrá que asumir las consecuencias. Le dije: hijo, me siento mal de que tengas que perder este partido, pues sé que has trabajado duro. Yo hablaré con el entrenador para explicarle acerca de nuestro acuerdo. Me rompe el corazón que no puedas jugar, pero igual aquí estoy para ti. Como pueden ver, el papel del padre es estar de su lado, estar ahí para él. Hay dolor en mi corazón y lágrimas en mis ojos porque sé lo que es tratar, trabajar, esforzarse. Pero este fue el acuerdo. ¿Pueden percibir qué tan poderosas pueden ser las palabras en términos de hacer un contrato? Y por último, la última manera es una extensión de las anteriores: las consecuencias. Hay personas que se encuentran en una situación en la que la vida es realmente dura y mala y tienen hijos que están fuera de control y no saben qué hacer. He atendido a padres que me dicen: yo no sé qué hacer. Mi hija solo anda en carro por todo lado y no vino a dormir en la noche. Todo está terrible en mi casa. Ya no hay nada que pueda hacer. Me siento impotente. Ahí es donde les hago a estos padres unas preguntas de diagnóstico, como por ejemplo: si su hija anda de un lado para otro en automóvil, ¿de quién es el automóvil que ella anda manejando? ¿Quién le pone la gasolina? ¿Quién paga por el seguro? Deme por favor algunas claves para entender la situación. ¿Quién paga por la comida que ella come? ¿Será que ella consiguió un trabajo y está viviendo en su casa y está gastando el dinero que anda para andar comprándose ropa en lugar de colaborar en la casa? No me digan que ya no tienen control o que se sienten impotentes. Tal vez usted ya no tiene la voluntad de ser el padre que necesita ser para sus hijos. Dios no lo abandona. Pero si tiene una hija o un hijo que está fuera de control, tengo noticias para usted. No le dé las llaves del auto, limite la cantidad de dinero que le da. Mientras esté viviendo bajo su techo, debe exigir que tenga la actitud correcta y respeto hacia ustedes y hacia los demás miembros de la familia. Cuando demuestren el comportamiento correcto y que asumen responsabilidades, fantástico. Pero mientras eso no ocurra, deben ajustarse a estas reglas. Quiero compartir algo que luego ampliaré más adelante. Tal vez usted tenga un hijo o una hija muy rebelde que siguen ese comportamiento una y otra vez. A nosotros nos sucedió con uno de nuestros hijos por unos 4 años. No se salió de los límites morales, ni hubo daños permanentes en nuestra relación, pero sí llegamos a un punto en el que estábamos sentados al frente de nuestra casa. Y él me dijo: ¿sabes algo? Como persona, tú eres genial, pero desearía que no fueras cristiano, papá. Yo le respondí: si yo no fuera un padre cristiano, no tendrías padre del todo. ¿Sabes algo? Nos hemos quebrado la cabeza durante 4 años con esta situación. Está afectando mi matrimonio y la estabilidad de esta casa.
Nunca hagan o digan esto a sus hijos sin antes consultar a Dios y haber pedido consejo a un pastor o consejero. Yo le tuve que decir esto a mi hijo cuando él tenía 17 años y medio. Tengo noticias para ti. O te enderezas y sigues a Dios y te quedas en casa, o continúas cuestionándome y sigues por tu cuenta. Pero creo entonces que, de ser así, ya estás lo suficientemente grande como para ganarte la vida por tu propia cuenta, buscar un lugar a donde vivir por tu cuenta, comprar tu propia comida y conseguirte un trabajo. Tú decides. ¿Esto me romperá el corazón? Pues no quiero que lo hagas. Romperás el corazón de tu mamá, pero ya no estamos dispuestos a vivir así más. Y lo dejé allí. Luego les voy a contar cómo termina la historia, pero le dije que tenía que decidirse y que no lo debía tomar a la ligera. Antes quiero que le den vuelta a la página para compartirles algunas maneras prácticas y consejos para criar a nuestros hijos de una manera balanceada. Consejo número 1. Evite caer en la trampa de ser el padre gritón, lo cual significa que hay alguien fuera de control y les puedo decir que no es su hijo. Consejo número 2. Evite ser un padre que habla todo el tiempo. Y esto aplica para los dos sexos, pero en especial para las mamás que pasan hablando y hablando y hablando y se sientan al borde de la cama de sus hijos a hablar y hablar. A veces los hijos son tan listos y manipuladores que dejan que usted hable y hable, pero los comportamientos nunca cambian. Pero usted cree que algo pasará porque sus hijos también hablaron largo y tendido de sus más profundos sentimientos y de por qué desobedecieron. Pero lo que usted no sabe es que apenas usted sale del cuarto de su hijo o hija, lo que él o ella piensan es que son ellos los que tienen la situación bajo control. Consejo número 3. No sea un padre abusivo. Ya he hablado de esto anteriormente. Tal vez usted ha estado atravesando tiempos muy duros en su vida y tiene problemas en el manejo de la ira. Si es de los padres que levanta su mano contra su hijo para golpearlo y está comenzando a sentir que explota y que va a perder el control, busque ayuda. Siempre hay ayuda disponible. Vaya donde su pastor y dígale que usted necesita ayuda. Vaya donde un consejero cristiano, pero no golpee a sus hijos con sus manos. Golpear a sus hijos se convierte en un ciclo. Alguien se lo hizo a usted y muy probablemente eso se irá pasando de generación en generación si usted no lo detiene. Debemos detener esto. Consejo número 4. Evite ser un padre de labios cerrados. Los hombres tendemos a ser así. Vemos todo el caos que sucede y a nuestra esposa viniendo a nosotros a decirnos: hay un problema con nuestra hija, creo que nuestro hijo no anda con muy buenas compañías, pero solo tomamos el periódico en nuestras manos y decimos: todos los chicos pasan por eso, dentro de poco se le pasará. Eso se llama negación. Y hay algunos padres que no quieren lidiar con los conflictos, son pasivos y no dicen ni hacen nada al respecto. El conflicto, por supuesto, no se va a ir así nomás, es más bien como un cáncer que va a crecer. Consejo número 5. Evite ser un padre bombillo. Con esto me refiero a aquellos padres que están enardecidos con la crianza de los hijos. Pero suceden cosas como estas. Crean ciertas expectativas de cómo deben comportarse los hijos y les dicen, por ejemplo: esto es lo que haremos los lunes y lo haremos de esta forma. ¿Está todo claro? Y los hijos contestan que sí y empiezan a caminar en esa dirección. Pero luego, al llegar el miércoles, el padre bombillo les dice: no, ya no vamos a poder seguir de esta manera haciéndolo, mejor lo cambiamos. Y los chicos lo observarán para averiguar qué día la luz está encendida y qué días está apagada, por lo cual su vida como padre será miserable. Lo que quiero hoy compartirles es un plan de juego. El plan de juego número 1 es identificar los dos principales comportamientos que traen problemas a su hogar. Son las tareas de la casa, el responder de mala manera, el irrespeto, el violar las normas o estándares de su hogar. No sé cuáles serán, pero no creo que se les dificulte identificarlos. Número 2. Evalúe de forma honesta su patrón de crianza como padre. ¿Es permisivo o muy estricto? Vuelva a revisar aquellos cuadrantes que vimos de una forma aún más abierta y pregúntese cuál de todos ellos lo representa mejor como padre. Luego también pregúntese: ¿qué parte de estos problemas que tenemos me corresponde más a mí que a mi hijo o a mi hija? Luego comience a referirse a todos estos asuntos antes de hacerlo de forma específica con sus hijos. Número 3. Una vez que hizo todo esto, tenga una pequeña conferencia familiar. No quiero ahondar mucho en cómo debe hacerse esta conferencia por asuntos de tiempo, pero en lo personal, cuando los hijos están pequeños, puede hacerse sentados en el piso o alrededor de la mesa de la cocina. Hágale saber que hay un problema que necesitamos resolver. Ore antes y hágale saber que no está enojado y empiece a compartir sus propios asuntos. Por ejemplo:
¿Saben algo? No he sido consistente con la disciplina de ustedes y no he sido el padre que ustedes necesitan. Estos comportamientos han estado sucediendo y le he pedido a Dios que me perdone porque no he ejercido la disciplina como debe ser. Quiero pedirles que me perdonen. No quiero que estos comportamientos se sigan presentando. Quiero ser fiel a Dios y quiero advertirles acerca de esto porque los amo. Si en el futuro se sigue presentando esta situación, esto es lo que va a ocurrir. Esto lo hacemos cuando son jovencitos. Pero cuando ya están más grandes, usted escribe un contrato y lo lee con ellos en la conferencia familiar y les dice, ok, estas son las consecuencias y no vamos a tolerar este comportamiento más en esta casa. Luego de que todo queda claro, unen sus manos y oran juntos. Les dije que esto no era solo teórico, así que le voy a pedir a mi hijo Jason que venga y me ayude por unos minutos. Él ahora es un músico a tiempo completo en el ministerio. Literalmente ha viajado por todo el país y algunas partes del mundo, compartiendo a Cristo a través de la música. Usted de seguro pensará que él es uno de esos buenos y amables hombres jóvenes y que siempre fue de esta manera, pero déjeme decirles que no siempre fue así. Él sabía cómo volverme loco. Y yo también sabía cómo volverlo loco a él. Él estuvo con una actitud rebelde por unos 4 años. Él fue al que yo le dije, o te enderezas o tendrás que mudarte de casa. Él se fue a su cuarto, que literalmente era como una cueva. No lo vi por unos 2 días. Nunca olvidaré que pasaba por su dormitorio y él salió al mismo tiempo y vi su semblante un poco diferente. Algo había sucedido en él, pero él era muy inteligente y sabía que si quería obtener algo, cambiaba su comportamiento por unos 10 días y que yo quedaría de nuevo burlado. Y eso me hacía enojar, pero esta vez observé su comportamiento. Por 2 semanas él tuvo una buena actitud. Luego vi que pasaron 3 semanas y luego vi este giro de 180 grados en su vida y pude ver a Dios trabajando en él. Luego vi que sus sueños y metas cambiaron por completo, hasta que me atreví a preguntarle, hijo, ¿qué fue lo que pasó contigo? ¿A qué te refieres con qué fue lo que pasó conmigo, papá? Bien, me refiero a que hemos estado en una lucha como por 4 años. ¿Y qué fue lo que te pasó? Me dije a mí mismo, creo que aquella charla que tuvimos fue la que lo hizo entrar en razón. Creo que hizo efecto lo que le hablé o escuchó alguno de los sermones que di el domingo en la mañana y el Espíritu lo tocó y ahora conoce la verdad y la vida. En lugar de contarles lo que verdaderamente ocurrió con él, le he pedido a mi hijo Jason que suba por acá y que les cante una canción que él escribió para mí y para su madre. Estábamos en el servicio de sábado por la noche y al final él cantó esta canción. Fue una sorpresa, pues nunca la habíamos escuchado antes. En esa canción él cuenta lo que Dios hizo en su corazón, luego de todo lo que pasamos como familia. Dios unió nuestros corazones y esta canción creo que tiene un gran mensaje para cada padre aquí que ha estado pasando tiempos duros, para que sepan en dónde mantener el enfoque. Lo dejo en compañía de mi hijo Jason. Así que ya saben que yo fui quien puso el pelo gris en la cabeza de mi papá. Pero creo que le da credibilidad al hablar. Así que había un propósito. Pero escribí esta canción porque, como escucharon, tuve como 4 años de mi vida en los que solo peleábamos todos los días y ninguno quería estar cerca del otro. Yo solo llegué a la conclusión que lo que no me gustaba de mi papá era que él era un cristiano y era un buen tipo y la gente lo quería y yo lo quería, pero eso de ser cristiano me arruina mi estilo y yo no quería tener nada que ver con eso. Y cuando llegó el punto de que fui donde él y le dije eso, yo sé que tú eres pastor y tal vez eso no le caiga muy bien a la congregación, pero yo no quiero tener nada que ver con cristianos. Y su respuesta a eso fue lo que Dios usó para hacer un 180 en mi vida. Y me di cuenta, como él dijo, yo me fui por mi lado y él por el suyo para pensar en lo que tenía que hacer. Lo que vi fue un increíble quebrantamiento, no fue enojo, nunca fue qué dirá la gente o cómo afectará mi trabajo. Fue un quebrantamiento increíble y mientras pensaba en el porqué de eso, entendí que mi papá no estaba tratando de enseñarme a creer en algo.
no estaba tratando de meterme en esto. Él quería compartirme la cosa más preciada que le han dado, y eso es su relación con su Padre Celestial. Y era eso en su existencia lo que le daba aire, le daba vida, le daba una razón para vivir, una razón para ser padre y la razón para aguantarme. Y fue como, Dios mío, tal vez sí haya algo ahí, porque no sé cómo ha soportado. Y comencé a orar, Señor, si esto es real, entonces muéstrame. Han escuchado que deben ser modelos y que esa fe es algo que se ve y nos enseña. Y esta canción trata de eso. Esta es la historia de mi testimonio. Darle las gracias a mamá y papá. Cuando aún era niño me dieron el mejor regalo que de niño pude tener. No fueron sus palabras al hablar, sino su caminar. Fue ese amor que me demostraron, cuidaron mi vida, me dieron todo lo que tenían. Muchas de sus noches sobre sus rodillas, orando porque yo pudiera creer. Fue ese amor, fue ese amor, yeah, yeah. Fue ese amor, fue ese amor, yeah, yeah, que pude creer. Cuando miro hacia atrás, veo mi niñez. No tuve muchos juguetes, tampoco el mejor avión. Fue algo mucho mejor que tú me diste a mí. Tu amor y tu tiempo me hicieron creer. No fueron sus palabras al hablar, sino su caminar. Fue ese amor que me demostraron, cuidaron mi vida, me dieron todo lo que tenían. Muchas de sus noches sobre sus rodillas, orando porque yo pudiera creer. Fue ese amor, fue ese amor, yeah, yeah. Fue ese amor, fue ese amor, yeah, yeah, que pude creer. Al final de todo, aunque estaba frustrado y todo, yo lo amo a morir. Y no me gustaría que él pensara que no lo quiero demostrar o no se lo quiero decir, pero aún entonces, como un malcriado y enojado joven de 17, igual amaba mucho a mi familia. Y el Señor me dio una promesa que está en Isaías y dice: y todos tus hijos conocerán al Señor y grande será la paz de tus hijos. Y me aferré a esa promesa. Yo no creo que esto fue utilizado como estrategias de paternidad, de cómo hacer esto o lo otro. Yo creo que era más en ser un hombre que ama al Señor y querer que su hijo tuviera eso. Yeah, yeah, fue ese amor, fue ese amor, yeah, yeah, que pude creer, que pude creer.
Como pudieron ver, la enseñanza de la disciplina no es solo teoría en mi vida, y tengo a Dios como testigo. Él ha sido fiel y bueno con nosotros. He visto lo que Dios ha hecho en mi familia a pesar de mis errores, que no han sido pocos. Pero quiero que sepan que disciplinar es amar a Dios, amar a sus hijos. A pesar de sus fallas, Dios lo va a usar. Aún así, creo que es importante detenernos y pensar en cuáles son esos obstáculos que como padres enfrentamos. Así que ahora voy a pedirles que hagan algo que tal vez pueda parecer amenazante para algunos, pero lo que quiero que hagan es que compartan entre sí cuáles son los obstáculos que han identificado que están enfrentando hoy en día en la crianza y disciplina de sus hijos. Atrévanse a compartirlo en su grupo. Luego de hacer esto, les pido que hablen de forma específica acerca de la conferencia familiar que van a tener en sus hogares. Construyan un plan de juego, paso a paso. ¿Qué tema van a tratar? ¿A dónde tratarán los asuntos en su familia? Quiero decirles que no teman hacer esto. Así como Dios fue fiel conmigo, sé que lo será con ustedes también.